Pensó que había comprado un montón de trastos inservibles por unos centavos, pero en cuanto abrió el contenedor, su vida cambió para siempre. Nadie podría haber imaginado lo que se escondía en su interior. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este vídeo. El amanecer entraba a la habitación con una luz pálida y cansada, como si incluso el sol dudara en comenzar un nuevo día. Mark permanecía sentado en el borde de la cama, con la espalda encorvada y la mirada fija en el suelo. La habitación estaba impregnada por el olor rancio de la cena de la noche anterior, un aroma que parecía adherirse a las paredes, junto con la humedad acumulada en los rincones. El silencio era pesado, casi hostil. Su esposa ya había salido rumbo al trabajo sin pronunciar más de 2 frases antes de irse, y esa ausencia se sentía como una acusación muda. Sobre la cómoda reposaba un sobre aún cerrado, con letras rojas impresas que gritaban lo que él ya sabía: facturas vencidas, deudas imposibles de cubrir. Se frotó la cara con las manos callosas, esas mismas que habían soportado años de trabajo duro sin recompensa. Al alzar la vista hacia el espejo colgado en la pared, se sorprendió por un instante de su propio reflejo. Los cabellos grises se mezclaban con lo que alguna vez fue un color oscuro, y las arrugas surcaban su frente con la persistencia de un arado en un campo abandonado. Tenía poco más de 40 años, pero las marcas en su rostro hablaban de alguien mayor, alguien gastado. Lo más doloroso no era la imagen de su cuerpo envejecido antes de tiempo, sino la certeza de que cada línea, cada pliegue, había sido tallado por la monotonía y la frustración de una vida que nunca despegó. Su hija adolescente había dejado de invitar amigos hacía meses, quizás por vergüenza de los muebles desparejados, de la pintura descascarada de las paredes o del pequeño televisor que apenas funcionaba. El hogar se había convertido en un espacio de tránsito donde todos convivían en paralelo, sin mirarse realmente a los ojos. Su esposa ya casi no le dirigía la palabra. Cuando lo hacía, era para recordarle los gastos pendientes o para señalar con voz fría que él siempre prometía más de lo que podía cumplir. La ilusión de los primeros años juntos se había evaporado lentamente, dejando a cambio una costra de reproches no dichos y silencios hirientes. En el trabajo tampoco encontraba consuelo. Pasaba largas horas en un almacén cargando y descargando camiones. Un engranaje más en una maquinaria indiferente que nunca reconocía su esfuerzo. Sus compañeros lo trataban con cortesía distante, sin recordar su nombre, a menos que necesitaran un favor. El sonido metálico de las carretillas, el eco de las voces gritando pedidos, el olor de sudor mezclado con polvo y aceite. Todo formaba un entorno donde la identidad se desdibujaba. Allí no era más que un cuerpo fuerte todavía capaz de mover cajas, un número más en la lista de empleados que podían ser reemplazados al día siguiente sin que nadie lo notara. Y sin embargo, dentro de él aún sobrevivía una chispa de deseo. No pedía lujos, ni autos caros, ni viajes exóticos. Lo único que anhelaba era un respiro, un instante sin la presión constante de los números, en rojo, sin la sensación de fracaso constante. Quería poder mirar a su esposa y a su hija sin sentir la punzada de haberles fallado. Quería demostrar que todavía podía ofrecer algo más que cansancio y excusas. Fue en una de esas tardes repetitivas, entre el ruido de cajas y motores, cuando escuchó la conversación que encendería un fuego inesperado en su interior. 2 compañeros hablaban a pocos metros de él, mientras descansaban apoyados contra un muro del almacén. Uno de ellos reía con entusiasmo, relatando cómo había asistido a una subasta de depósitos abandonados en las afueras de la ciudad. Contaba que había comprado un contenedor por una suma ridícula y que dentro había encontrado objetos que luego revendió, ganando varias veces su inversión. El otro lo escuchaba incrédulo, pero al final terminó riendo con él, compartiendo ese brillo de aventura que parecía tan ajeno a la vida diaria. Mark fingía no prestar atención, pero cada palabra quedaba grabada en su mente. La gente deja esas unidades cuando no puede pagar el alquiler o cuando desaparece de repente. Nadie sabe lo que hay dentro hasta que abren la puerta. A veces es pura basura, pero otras. El narrador hizo una pausa cargada de misterio y satisfacción. Ese otras resonó en los oídos de Mark como un eco imposible de ignorar. Esa noche, acostado junto a su esposa, no pudo conciliar el sueño.
Miraba el techo oscuro mientras escuchaba la respiración pausada de ella, y se preguntaba por qué se aferraba a una idea tan absurda. Subastas de depósitos olvidados. Sonaba ridículo, como uno de esos programas de televisión donde exageran las historias para atraer espectadores ingenuos. Sin embargo, la semilla ya estaba plantada. ¿Y si de verdad allí fuera había algo esperando ser descubierto? ¿Y si la suerte, por una vez en la vida, decidía mirarlo a él? Se debatía entre la razón y la necesidad. La razón le gritaba que no podía arriesgar dinero que no tenía en algo tan incierto. La necesidad, en cambio, le recordaba que seguir por el mismo camino solo lo llevaría más hondo en el pozo. Su corazón se inclinaba hacia el riesgo, aunque su mente intentaba aferrarse a la lógica. Pero en el silencio de la noche, con la penumbra como única testigo, comenzó a imaginarse abriendo una de esas puertas oxidadas y encontrando algo distinto, algo capaz de torcer el rumbo de su destino. Al día siguiente, en el almacén, la rutina pareció más insoportable que nunca. El ruido lo mareaba. El peso de las cajas le resultaba doblemente agotador. Todo lo que podía pensar era en la historia de sus compañeros y en la posibilidad de que, tal vez, no fuese tan fantasiosa como había supuesto. Pasó los días siguientes luchando contra esa idea, pero cada vez que veía un sobre de facturas en su mesa o la expresión decepcionada de su esposa, el pensamiento regresaba con más fuerza. Una semana más tarde, casi sin proponérselo, se encontró manejando hacia la periferia de la ciudad, donde sabía que se organizaban esas subastas. El paisaje cambiaba de edificios grises a terrenos baldíos y calles polvorientas. A lo lejos, las hileras de contenedores se alineaban como soldados viejos, oxidados y silenciosos, guardando en su interior historias olvidadas. Su corazón latía con un ritmo extraño, mezcla de temor y expectación. Al estacionar su auto, un vehículo viejo con la pintura opaca, sintió la desventaja frente a las camionetas brillantes y los coches caros que ocupaban el resto del lugar. Los otros asistentes se movían con soltura, saludándose, compartiendo anécdotas de victorias pasadas. Mark, en cambio, caminaba con manos en los bolsillos y la inseguridad pintada en el rostro. Sabía que nadie lo reconocía, que para ellos era solo un principiante más, alguien que probablemente perdería dinero y se iría avergonzado. El aire olía a metal y a polvo. El subastador, un hombre robusto con voz potente, se preparaba para comenzar la jornada. A Mark le temblaban las manos, aunque intentaba aparentar calma. Miraba los contenedores alineados, cada puerta cerrada como una promesa de misterio. Y, pese a todo el miedo y la incertidumbre, una sensación nueva lo invadía. Estaba dando un paso fuera de la rutina que lo había aprisionado durante años. Era apenas el inicio, un salto al vacío sin garantías. No podía saber que esa decisión, tomada entre dudas y desesperación, iba a cambiarlo para siempre. Allí, en medio de una multitud que lo ignoraba, con los bolsillos casi vacíos y el corazón desbordado de ansiedad, Mark se preparaba para abrir una puerta que lo conduciría a un destino imposible de imaginar. El aire de la mañana estaba impregnado de un frío metálico cuando Mark se bajó de su coche y caminó hacia las hileras interminables de contenedores. El cielo, cubierto por una capa gris de nubes bajas, parecía aplastarlo con su peso. Los edificios de la ciudad quedaban ya atrás, y en ese terreno desolado de las afueras solo se alzaban los depósitos, como centinelas oxidados de vidas olvidadas. Cada puerta metálica, con su pintura descascarada y los números apenas visibles, parecía guardar secretos que habían sido abandonados por completo. El eco de las conversaciones de los otros asistentes llenaba el lugar con un murmullo expectante. Algunos reían, otros hablaban en voz baja como conspiradores que intercambiaban información privilegiada. Mark caminaba con las manos en los bolsillos, tratando de ocultar el temblor de sus dedos. Su coche, viejo y lleno de abolladuras, quedaba aparcado entre camionetas lustrosas y autos relucientes, un recordatorio de que él era un extraño en ese mundo. La gente a su alrededor se conocía, se saludaba con palmadas en la espalda y compartía historias de hallazgos pasados. Había un aire de camaradería en ellos, como si pertenecieran a una hermandad secreta. Él, en cambio, avanzaba solo,
invisible, sintiéndose observado con cierta condescendencia por aquellos que podían reconocer a un novato a simple vista. El subastador, un hombre de mediana edad, con barriga prominente y voz atronadora, comenzó a reunir a la multitud. Su presencia imponía respeto. Hablaba con un ritmo rápido, palabras cortantes que se mezclaban con una teatralidad calculada. Su voz retumbaba contra las paredes metálicas de los depósitos, dándole al evento una solemnidad inesperada. Aquí se viene a arriesgar, gritaba, a confiar en el instinto, no en lo que se ve a simple vista. ¿Quién está listo para apostar contra el destino? Las risas y los vítores de los asistentes respondieron con entusiasmo. Mark se limitó a tragar saliva, deseando no llamar la atención. El primer depósito se abrió con un chirrido largo de bisagras oxidadas. La puerta se levantó y reveló un interior triste. Montones de revistas amarillentas, un par de bolsas plásticas rotas, un televisor de tubo cubierto de polvo. El subastador apenas dejó que los presentes echaran un vistazo antes de comenzar con la puja. Varias manos se levantaron al instante. Las cifras subieron con rapidez, y en cuestión de minutos alguien se adjudicó aquel cúmulo de chatarra por una cantidad que a Mark le pareció absurda. Se preguntó si en realidad había algo valioso allí, o si la gente pujaba más por costumbre que por lógica. El segundo depósito ofrecía un panorama aún más desalentador. Un cortacésped oxidado, cajas con moho, piezas de metal apiladas sin orden. La puja fue breve, pero aún así demasiado alta para alguien como él, que apenas podía arriesgar un pequeño monto. Observaba desde atrás, con el corazón encogido, preguntándose si había cometido un error viniendo. El tercero no fue mejor. Muebles rotos, bolsas con ropa inservible, un colchón manchado. El ambiente se cargaba de impaciencia. Los compradores murmuraban y hacían bromas sobre la mala suerte de la jornada. Mark sentía cómo su estómago se contraía. Cada apertura era como una bofetada que lo empujaba de nuevo hacia la realidad. ¿Qué estaba haciendo allí? No tenía experiencia, ni dinero suficiente, ni siquiera la osadía de aquellos que pujaban con seguridad. Debería regresar a casa, asumir que había perseguido una ilusión infantil, un espejismo nacido de la desesperación. Pero sus pies permanecían clavados en el suelo, su mirada fija en las puertas cerradas, como si esperara un milagro. Entonces llegó el turno de un contenedor apartado, con una puerta oxidada que parecía a punto de desmoronarse. El trabajador encargado tiró de la cadena, y el metal chirrió con un sonido tan áspero que hizo estremecerse a los presentes. El interior se reveló lentamente. Un viejo sillón con la tela desgarrada y la espuma amarillenta saliendo por las costuras. Un armario torcido con las puertas colgando. Una bicicleta infantil oxidada y varias cajas apiladas de manera descuidada. Un olor a humedad y polvo salió al encuentro de la multitud, y enseguida comenzaron los comentarios burlones. «¡Basura!», murmuró alguien. «Ni para leña sirve», dijo otro entre carcajadas. La mayoría giró la cabeza con desdén, ya ansiosos por pasar al siguiente. Mark, sin embargo, permaneció quieto, observando con atención. Había algo en esa imagen caótica que lo retenía. Tal vez era la forma en que los objetos parecían haber sido colocados para distraer, como una fachada deliberada. O tal vez era simplemente la voz de su propia desesperación, susurrándole que allí podía estar la oportunidad que había venido a buscar. Su corazón empezó a latir con fuerza, un golpeteo rítmico que le recorría el pecho y le secaba la garganta. El subastador lanzó el precio inicial, el más bajo de toda la jornada hasta entonces. Hubo un silencio incómodo. Nadie levantó la mano. El hombre repitió la cifra, aumentando el tono, pero los compradores se mantenían inmóviles. Para ellos, aquel contenedor no valía ni el tiempo que perdían mirando. Mark sintió que la oportunidad se abría ante él como un abismo. Tragó saliva, sus palmas sudaban dentro de los bolsillos. Una parte de su mente gritaba que no lo hiciera, que sería tirar por la borda el poco crédito que le quedaba. Pero otra parte, más íntima y ardiente, le impulsaba a actuar. Antes de darse cuenta, su mano se levantó. Fue un gesto torpe, inseguro, pero suficiente para atraer todas las miradas. Algunos rieron con sorna, otros apenas le dedicaron un gesto de indiferencia.
El subastador señaló hacia él con una sonrisa satisfecha. «Tenemos una oferta. ¿Alguien da más?» Silencio. Nadie se interesó. ¿Nadie? ¿De verdad? El hombre esperó un instante. Luego golpeó el mazo con fuerza contra la tabla. «¡Vendido!». El eco de la palabra lo envolvió como un trueno. Mark sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué acababa de hacer? Había apostado el poco dinero que tenía en un montón de basura que nadie quiso. El grupo comenzó a dispersarse hacia el siguiente depósito, riéndose, comentando, sin prestarle ya atención. Para ellos era solo una transacción más, una anécdota de la que reírse. Para él, en cambio, era un salto al vacío. Se quedó frente al contenedor abierto, mirando hacia la penumbra. El aire en su interior estaba cargado de polvo, y los rayos del sol entraban por la puerta como delgadas lanzas doradas que iluminaban motas suspendidas. Todo parecía tan desalentador como lo habían dicho los demás. El sillón roto, el armario vencido, la bicicleta derrumbada. Y sin embargo, una corriente extraña corría por su cuerpo. Había hecho algo distinto. Había tomado una decisión que lo apartaba de la rutina que lo había asfixiado por años. No sabía si había comprado una oportunidad o solo había sellado un nuevo fracaso. Pero en ese instante, con el eco de las risas alejándose, se quedó solo frente al vacío de aquel espacio oxidado y oscuro, y sintió que allí, entre el polvo y la ruina, podía estar escondido el comienzo de otra vida. El eco del mazo todavía resonaba en la mente de Mark cuando los demás compradores se alejaron hacia el siguiente depósito, dejándolo a solas con la oscura boca metálica que acababa de adquirir. La multitud se disolvía entre murmullos y risas, pero él permanecía allí, con los pies clavados en el suelo, incapaz de apartar la vista del interior sombrío. El aire que escapaba del contenedor le llegó denso y húmedo, impregnado de polvo y moho, como si durante años nadie hubiera osado abrir aquel lugar. Por un instante se sintió ridículo, víctima de su propia desesperación. Había arriesgado lo poco que tenía en algo que a simple vista no era más que un montón de chatarra abandonada. Respiró hondo, reuniendo valor, y dio el primer paso hacia adentro. El crujido de la madera quebrada bajo su bota rompió el silencio, seguido por el chillido metálico de la puerta que aún vibraba en sus bisagras oxidadas. La luz entraba en finos haces que apenas iluminaban la primera línea de objetos. Un sillón con los resortes al descubierto y el relleno amarillento se inclinaba, como si en cualquier momento fuese a colapsar. El armario vencido apoyaba un costado contra la pared, con una puerta colgando y la otra ya inexistente. En el suelo la bicicleta infantil mostraba su pintura descascarada, las ruedas desinfladas, las telarañas cubriéndola como si fuera el esqueleto de un recuerdo muerto. Mark avanzó lentamente, apartando con la mano el polvo que flotaba en remolinos a cada paso. Se inclinó sobre una caja de cartón cuyo borde estaba hundido por la humedad. La levantó con esfuerzo y lo único que encontró fueron telas raídas, sucias y llenas de agujeros. Quizá ropa olvidada de alguien que ya ni recordaba su existencia. En otra caja descubrió un manojo de periódicos viejos, tan quebradizos que se deshacían entre sus dedos al intentar hojearlos. El corazón le dio un vuelco de desánimo. Todo parecía confirmar lo que los demás habían dicho. Basura, nada más. Pensó en marcharse, en cerrar aquella puerta y admitir la derrota antes de empeñarse en un error aún mayor. Pero una testarudez profunda se lo impidió. Había arriesgado su dinero, había soportado las miradas de burla de desconocidos. No iba a rendirse sin haber revisado cada rincón. Con un resoplido de cansancio, continuó internándose en el depósito, empujando cajas vacías y apartando maderas carcomidas. Fue entonces, en el rincón más oscuro, donde algo distinto atrajo su atención. Bajo una pila de tablas torcidas y húmedas, se perfilaban varios bultos rectangulares, demasiado grandes y sólidos para ser cajas de cartón. Se arrodilló, apartando con torpeza las maderas que se desmoronaban al tocarlas. Lo que emergió de entre el polvo fueron 3 cajones de madera, reforzados con esquinas metálicas, tan antiguos que las vetas del roble estaban ennegrecidas por el tiempo. A diferencia de todo lo demás, aquellos objetos transmitían una intención. No eran cosas olvidadas al azar, sino contenedores preparados para proteger su interior. El pulso de Mark se aceleró.
Pasó la mano por la superficie rugosa de uno de los cajones y notó la aspereza de los clavos oxidados. Eran cajas cerradas, selladas hacía décadas quizá. Tragó saliva y buscó algo con lo que abrirlas. Encontró el cuadro metálico doblado de la bicicleta y lo usó como palanca improvisada. Se arrodilló frente al primero de los cajones y, con movimientos nerviosos, comenzó a forzar la tapa. Los clavos se resistían, chirriando con un sonido que le puso la piel de gallina, hasta que finalmente uno cedió con un chasquido. El esfuerzo le arrancó gotas de sudor en la frente. Insistió, metiendo toda su fuerza, hasta que de pronto la madera se astilló y la tapa se levantó con un crujido sordo. Lo que vio dentro lo dejó sin aliento. El cajón estaba lleno de pequeños sacos de cuero, amontonados unos sobre otros, como si aguardaran pacientemente a que alguien los encontrara. Tomó el primero con manos temblorosas. El cuero, reseco y polvoriento, dejaba escapar un sonido áspero al abrirlo. Y entonces, de su interior, resbalaron varias monedas de oro que brillaron tenuemente bajo la escasa luz. Mark las sostuvo incrédulo, incapaz de procesar lo que veía. Eran gruesas, pesadas, auténticas. Grabados antiguos y símbolos desconocidos decoraban su superficie, y aunque el paso del tiempo las había opacado, la esencia de su valor permanecía intacta. Durante un largo instante, permaneció inmóvil, con el puñado de monedas apretado en la mano. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, la respiración entrecortada. La incredulidad fue tan intensa que pensó que tal vez deliraba, que quizá el polvo o la penumbra le estaban jugando una mala pasada. Pero el frío metal contra su piel, el peso tangible de esas piezas, no dejaba lugar a dudas. Era real, tan real como el hambre, como las deudas, como los silencios cortantes de su esposa. Dejó escapar un jadeo tembloroso y volcó el saco en el suelo. El tintineo metálico de las monedas al rodar entre sí fue un sonido hipnótico que llenó el contenedor como una melodía antigua. Las piezas rodaron hasta detenerse en pequeños montones, y la luz se reflejó en ellas con un resplandor tenue. Mark sintió que estaba presenciando un milagro, como si el destino, tras años de negarle todo, finalmente le ofreciera un regalo imposible. Se abalanzó sobre el resto del cajón, sacando otros sacos y abriéndolos con desesperación. Más monedas de oro, algunas de plata, se derramaban entre sus manos. Sus dedos temblaban tanto que casi las dejaba caer. Bajo los sacos descubrió objetos envueltos en telas descoloridas. Desdobló el primero de ellos y encontró un cáliz de plata, oscuro por el óxido, pero con grabados intrincados que aún resplandecían bajo la suciedad. Luego un collar, una cadena finísima con un colgante azul que parecía atrapar la luz como un fragmento del mar. Otro envoltorio escondía un broche ornamentado, con piedras diminutas incrustadas alrededor de un óvalo central. Cada hallazgo era más sorprendente que el anterior, como si se internara en un museo enterrado bajo el polvo del tiempo. La euforia lo dominó por completo. Se lanzó al segundo cajón, arrancando los clavos con una furia casi animal. Allí lo esperaban pinturas envueltas en telas amarillentas, los marcos de madera dorada, resquebrajados pero aún majestuosos. Entre las telas, los colores de los lienzos brillaban con una vitalidad que desafiaba las décadas. Retratos de hombres con trajes antiguos, mujeres con peinados elaborados, paisajes de ríos y montañas bañados por un sol detenido en otro siglo. El olor a óleo envejecido se mezclaba con el polvo, llenando el aire de un aroma extraño, mezcla de podredumbre y arte. En el fondo del cajón halló una pila de libros encuadernados en cuero, con lomos grabados en letras doradas que apenas se distinguían. Al abrir uno, la fragilidad de las páginas amenazó con deshacerse entre sus dedos. El olor a papel antiguo lo envolvió, despertando en él un respeto reverente que contrastaba con la codicia que lo dominaba hasta hacía un segundo. No eran solo cosas valiosas. Eran fragmentos de un mundo desaparecido, huellas vivas de una historia que había sido cuidadosamente guardada. Con el tercer cajón llegó una revelación distinta. Entre paquetes de sobres atados con cordel, descubrió una colección de sellos antiguos, cada uno con diseños detallados y colores intensos que aún resistían al tiempo. Había mapas enrollados, documentos con sellos de cera,
y un manojo de cartas escritas a mano. Tomó una y la leyó bajo la luz temblorosa. La caligrafía era elegante, inclinada, con tinta desvanecida por los años. La carta hablaba de disputas familiares, de tierras perdidas, de una herencia en litigio. Mark sintió que el aire se volvía pesado. Esas palabras, escritas hacía tanto, le llegaban como un susurro directo desde el pasado. Comprendió que lo que tenía frente a él no era solo un tesoro material, sino los restos de una vida, de generaciones enteras condensadas en esas cajas. Las monedas, las joyas, los cuadros, todo formaba parte de un legado que había sido escondido deliberadamente. Y ahora estaba en sus manos, un desconocido sin nombre que lo había encontrado por accidente. Se dejó caer sobre el suelo de cemento, rodeado de montones de oro, papeles quebradizos y telas rasgadas. El polvo flotaba alrededor como un velo, y la penumbra parecía cerrarse sobre él. Sentía euforia y miedo al mismo tiempo, un vértigo incontrolable. Parte de él quería reír, gritar, correr con los brazos llenos de oro hasta la calle. Otra parte, más profunda, lo atenazaba con un miedo irracional. ¿Por qué alguien dejaría algo así abandonado? ¿Quién había sido el dueño de todo esto? ¿Por qué no había regresado nunca? El eco de esas preguntas retumbó en su mente mientras recogía las monedas del suelo con manos temblorosas. De repente, todo lo que había deseado, todo lo que había soñado en sus noches de insomnio, estaba allí, materializado en objetos brillantes y antiguos. Pero con cada descubrimiento, crecía también la sensación de que había despertado algo que debía haber permanecido en silencio. Esa noche, al cargar algunos de los sacos y objetos más pequeños en su coche y conducir de vuelta a casa, apenas podía pensar en otra cosa que no fueran las imágenes grabadas en su memoria. Los destellos del oro, la fragilidad de las cartas, la mirada inmóvil de los retratos en los lienzos. Había buscado una salida a su rutina gris, y lo que había encontrado superaba cualquier fantasía. Sin embargo, mientras manejaba por calles oscuras, con el peso del tesoro escondido en el maletero, sintió también que algo lo observaba desde las sombras, como si las historias enterradas en esos cajones se hubieran aferrado a él y no pensaran soltarlo jamás. Había encontrado un tesoro, sí, pero al mismo tiempo había abierto una puerta invisible hacia un pasado que ahora lo reclamaba con fuerza. Y aunque todavía no lo comprendía del todo, sabía que su vida había cambiado para siempre, para bien o para mal. Durante los días siguientes a su descubrimiento, Mark se convirtió en un hombre dividido. En apariencia, su rutina permanecía intacta. Acudía al almacén, cargaba cajas, saludaba con un gesto breve a sus compañeros y regresaba a casa al anochecer. Pero en realidad, todo cuanto hacía estaba marcado por una ansiedad secreta que lo consumía en silencio. Su mente ya no pertenecía a las tareas mecánicas del trabajo ni a la vida doméstica. Su mente estaba en el garaje, junto a las cajas que había logrado trasladar desde el depósito, ocultas ahora bajo lonas viejas y herramientas oxidadas. Cada minuto libre se convertía en una oportunidad para regresar allí, como si una fuerza invisible lo arrastrara de nuevo hacia esos objetos que parecían latir en la penumbra. La primera noche que trajo parte del botín a casa, lo hizo con el corazón desbocado, mirando a cada lado de la calle como si alguien pudiera descubrirlo en cualquier momento. Aparcó frente al edificio, esperó a que ningún vecino asomara la cabeza y cargó con 2 de los sacos de monedas y un pequeño paquete envuelto en tela. La respiración se le entrecortaba mientras subía los escalones hacia el garaje, y el peso real del oro se mezclaba con el peso intangible de la culpa. Una vez dentro, cerró con llave y permaneció inmóvil durante un largo rato, escuchando el silencio. El eco de sus propios movimientos retumbaba como si el lugar estuviera lleno de testigos invisibles. Pronto el garaje se transformó en un santuario secreto. Mark instaló una lámpara de mesa vieja sobre un banco de trabajo, y cada noche, cuando su esposa y su hija dormían, bajaba con pasos cautelosos para encenderla y abrir los cajones que lo esperaban. Se sentaba frente a ellos como un penitente ante un altar, y dedicaba horas a examinar las monedas, a acariciar las páginas quebradizas de los libros, o a leer las cartas que revelaban, línea tras línea, la vida de una familia que había quedado suspendida en el tiempo.
Las cartas eran las que más lo perturbaban. No eran simples documentos sin alma, sino voces que regresaban de otra época para hablarle directamente al corazón. Algunas relataban disputas por tierras, otras hablaban de matrimonios desdichados o de hermanos enfrentados por herencias. Había notas de dolor por pérdidas irreparables, súplicas escritas con letra temblorosa, y en medio de todo, la sensación constante de un linaje en decadencia, luchando por no desaparecer. Mark las leía con una mezcla de fascinación y desasosiego. A veces sentía que estaba invadiendo la intimidad de personas muertas hacía décadas, como si irrumpiera en un secreto que no debía ser revelado. Las fotografías lo observaban desde su mutismo sepia. Rostros serios, algunos altivos, otros melancólicos. Lo miraban con ojos que parecían reclamarle algo. Había imágenes de hombres con bigotes recortados y trajes antiguos, mujeres con vestidos elaborados y peinados altos, niños con miradas severas que no correspondían a su edad. A Mark le resultaba imposible sostener esas fotos sin sentir que alguien lo juzgaba desde dentro del papel. Con frecuencia las dejaba a un lado, pero siempre regresaba a ellas, atraído por esa inquietud que lo acompañaba incluso en sueños. La vida en casa comenzó a resquebrajarse aún más. Su esposa lo notaba distante, distraído, incapaz de mantener una conversación normal. Cuando ella le preguntaba algo, él respondía con monosílabos, perdido en sus propios pensamientos. En el trabajo sus compañeros comenzaron a comentar que parecía ido, que apenas reaccionaba cuando le daban instrucciones. Pero nadie imaginaba que, en lugar de pensar en cajas y camiones, estaba reconstruyendo en su cabeza los fragmentos de una historia enterrada, un rompecabezas imposible que lo había atrapado por completo. Las primeras semanas fueron de euforia, un estado febril en el que cada hallazgo lo hacía sentir afortunado, casi elegido. Sin embargo, poco a poco esa exaltación dio paso a un peso insoportable. Cada objeto que sacaba de las cajas lo ataba un poco más a un pasado ajeno. Cada carta lo hundía más en una sensación de deuda que no podía explicar. Por las noches, después de horas de examinar el tesoro, subía a su habitación con la mirada perdida, incapaz de conciliar el sueño. Cuando cerraba los ojos, veía los retratos de aquellas personas muertas. Sentía sus ojos clavados en él, como si lo acusaran de robo. El miedo empezó a infiltrarse en su vida cotidiana. Una tarde, al salir del trabajo, notó a dos hombres apoyados contra la verja del depósito donde había asistido a la subasta. Tal vez solo esperaban a alguien, pero él sintió en sus miradas una amenaza directa. Caminó con prisa, sin volverse, con la certeza de que lo estaban observando. Desde entonces, cada vez que oía un ruido en la calle frente a su casa, se asomaba con cautela, convencido de que alguien rondaba buscando lo que él había encontrado. Su corazón se aceleraba cada vez que el viento hacía crujir la puerta del garaje o cuando algún gato husmeaba en la basura. Una noche, mientras repasaba un fajo de cartas, encontró entre ellas un sobre amarillento con un sello de cera quebrado. Dentro había un documento que lo hizo estremecerse. Era un borrador de testamento. Aunque no estaba firmado por testigos, la escritura temblorosa dejaba claro que se trataba de un intento de repartir bienes y propiedades. En la última línea, casi ilegible por la tinta desvaída, había una frase que lo golpeó como un puñetazo. Si no se hallaren herederos legítimos, que permanezca en custodia y no sea derrochado. Mark leyó y releyó esas palabras hasta que se le grabaron en la mente. Sentía que lo señalaban directamente a él, como si la voz de aquel ancestro lo hubiera designado su guardián involuntario. El hallazgo lo llenó de una contradicción insoportable. Por un lado, sabía que legalmente todo aquello era suyo. Lo había comprado en una subasta, en un procedimiento público y oficial. Nadie podía arrebatárselo. Pero por otro lado, su conciencia lo acosaba con una fuerza que no lograba dominar. ¿De qué servía el derecho si en lo más profundo de su ser se sentía un ladrón? Cada vez que intentaba convencer a su mente de que estaba actuando dentro de la ley, el eco de esa frase regresaba como un látigo. Que permanezca en custodia y no sea derrochado. El insomnio se convirtió en su compañero constante. Pasaba las madrugadas sentado en el garaje, iluminado por la lámpara tenue,
con las monedas extendidas sobre la mesa y las cartas dispersas a su alrededor. A veces se sorprendía murmurando en voz baja, como si hablara con las fotografías, justificándose, pidiendo perdón. Cuando lograba dormirse, lo despertaban pesadillas en las que veía manos espectrales intentando arrebatarle las bolsas de monedas, o retratos que de pronto abrían los ojos para gritarle en silencio. Su esposa comenzó a reclamarle con insistencia. Decía que estaba más irritable, que se había vuelto hosco y evasivo. Su hija apenas lo miraba, asustada por los arranques de mal humor que le surgían de la nada. Pero Mark era incapaz de contarles la verdad. ¿Cómo podía explicar que lo que había traído a casa no era solo oro, sino una carga invisible que lo devoraba por dentro? Si pronunciaba una sola palabra sobre el tesoro, todo se volvería real, demasiado real, y él aún no estaba preparado para asumir esa exposición. En el trabajo, las horas se deslizaban lentas y borrosas. Cuando cargaba cajas, pensaba en las joyas escondidas bajo la lona. Cuando firmaba guías de despacho, veía mentalmente la caligrafía antigua de las cartas. Cuando alguien le hablaba, apenas entendía las palabras, porque en su mente resonaban voces más fuertes. Las de aquellos que habían escrito su dolor hacía un siglo. Era como vivir dos vidas a la vez, una en la superficie banal del presente y otra en el subsuelo oscuro de un pasado ajeno. Una tarde, exhausto y dominado por la ansiedad, se quedó dormido en el garaje con la cabeza apoyada sobre el banco de trabajo. Al despertar, en medio de la penumbra, vio el reflejo de las monedas brillando como brasas apagadas. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El oro ya no era un símbolo de salvación, sino de condena. Comprendió con claridad dolorosa que lo que había encontrado no lo había liberado, sino que lo había atado con cadenas invisibles. No había hallado fortuna, sino una cárcel dorada de la que no sabía cómo escapar. Esa certeza lo acompañó cuando volvió a subir a la casa. Su esposa dormía de espaldas, su hija respiraba en la habitación contigua, y él se quedó de pie en el pasillo oscuro, mirando hacia la puerta cerrada del garaje. Sabía que no podía deshacerse de lo que había traído, porque parte de él ya se había fundido con ese tesoro. Y sin embargo, cada día que pasaba lo sentía más pesado, más insoportable. El hallazgo que al principio había parecido un milagro, ahora lo consumía como una maldición silenciosa, grabada en su propia conciencia. Había querido abrir la puerta de una nueva vida, pero lo que había encontrado detrás no era libertad ni futuro, sino el peso sofocante de historias olvidadas que ahora lo habían reclamado como guardián. Y esa noche, al cerrar los ojos, comprendió que lo peor aún estaba por llegar. Las noches se habían vuelto interminables, y los días no eran más que una sucesión de horas vacías que Mark atravesaba como un sonámbulo. Desde el hallazgo de aquel testamento inconcluso, la lucha dentro de él se había intensificado hasta desgarrarlo. La certeza de que, por derecho legal, todo aquel tesoro le pertenecía, chocaba con la voz de su conciencia, que cada vez gritaba más fuerte recordándole que aquellas riquezas no eran suyas, que había sido un intruso en una historia ajena. Esa contradicción lo consumía. Cuando su esposa lo miraba a los ojos buscando una respuesta, él desviaba la vista. Cuando su hija le sonreía tímidamente, agradecida por cualquier detalle que lograba ofrecerle, se sentía culpable. Estaba dividido en dos hombres, el que deseaba aprovechar la oportunidad única que el destino le había arrojado, y el que temía haber cometido un error irreparable. La culpa se mezclaba con una tentación feroz. Cada vez que acariciaba las monedas frías o pasaba los dedos por las joyas, imaginaba un futuro diferente. Podía pagar todas sus deudas, abandonar el almacén, dar a su familia la vida digna que siempre había soñado. Visualizaba un hogar renovado, un coche que no se averiara cada 2 semanas. La posibilidad de que su hija asistiera a la universidad sin preocuparse por préstamos imposibles. Sin embargo, esos mismos pensamientos se teñían de un amargo sabor cuando recordaba las cartas, los retratos, la frase final de aquel borrador de testamento. Era como si cada objeto brillara con una promesa y, al mismo tiempo, lo acusara con un silencio ensordecedor. La tensión alcanzó un punto insoportable una madrugada de insomnio. Mark estaba sentado en el garaje, rodeado por las cajas abiertas,
con las monedas extendidas sobre la mesa como si fueran piezas de un rompecabezas maldito. Llevaba horas mirando sin ver, con la cabeza hundida entre las manos. Finalmente, en un arranque de desesperación, se levantó y comenzó a separar las piezas en dos montones. Lo hizo casi de manera instintiva, como si sus manos obedecieran a una decisión que su mente no había terminado de aceptar. En un lado colocó lo que pensaba usar para su familia, parte de las monedas, algunos objetos fáciles de ocultar. En el otro, lo que conservaría intacto, en custodia, como un tributo a las voces del pasado. Era un gesto simple, pero en él descargó todo el peso de su angustia. No era justicia perfecta, lo sabía, pero era un equilibrio que podía tolerar. Cuando terminó, sintió por primera vez en semanas que la opresión en su pecho disminuía. Se dejó caer en la silla, exhausto, mirando las dos pilas. No era libre, pero al menos había tomado una decisión. Su destino estaba marcado por aquella división, como si hubiera partido su vida en dos direcciones. Lo que se quedaría con él le daba fuerza para luchar por los suyos. Lo que guardaría aparte lo ataba a la responsabilidad de no traicionar del todo la memoria de quienes habían dejado ese legado. Con el paso de los días, esa resolución comenzó a transformar lentamente su vida. Usó el oro con cautela, moviéndose en silencio para no despertar sospechas. Pagó las deudas más urgentes, las facturas atrasadas que los mantenían al borde de la ruina. Hizo pequeñas reparaciones en el apartamento, arregló las fugas de agua, pintó las paredes descascaradas, reemplazó los muebles más deteriorados. Compró ropa nueva para su hija, un gesto que la sorprendió tanto que durante unos segundos no supo qué decir. Su esposa, que lo había observado con creciente frustración durante meses, notó un cambio en él. No sabía de dónde provenía, pero lo veía caminar con una determinación distinta, como si hubiera recuperado una parte de sí mismo que había estado apagada por años. Aún así, Mark no compartió la verdad. No se atrevía a hacerlo. Temía que, al confesar lo que guardaba en el garaje, todo se volviera más real y con ello más frágil. Prefería dejar que su esposa pensara que se trataba de algún golpe de suerte en el trabajo o de un ahorro secreto. Ella no hacía demasiadas preguntas, tal vez por miedo a romper el frágil equilibrio que parecía renacer entre ellos. La tensión que los había mantenido distantes se suavizó, y por primera vez en mucho tiempo hubo cenas tranquilas, conversaciones sencillas, sonrisas espontáneas. Sin embargo, en la soledad de las madrugadas, el peso regresaba con fuerza. Mark seguía bajando al garaje cuando todos dormían. Se sentaba frente a los objetos que había decidido reservar, los que no serían usados ni vendidos. Las cartas, los retratos, los documentos amarillentos. Pasaba horas leyendo y releyendo, observando aquellos rostros congelados en el tiempo. Cada vez que lo hacía, el mismo pensamiento regresaba. Ellos estaban allí, mirándolo, esperando algo de él. No podía deshacerse de esa sensación. Por más que intentara convencerse de que había hecho lo correcto al dividir el tesoro, sabía que en lo más profundo nada lo liberaría por completo. La paranoia tampoco lo abandonó. Seguía convencido de que alguien, en algún lugar, podía reclamar lo que ahora él custodiaba. Cada rostro desconocido en la calle, cada mirada que se cruzaba con la suya, le parecía sospechosa. A veces pensaba que su suerte era demasiado buena, que en cualquier momento aparecería una mano fría para arrancarle lo que había encontrado. Vivía con el miedo constante de que su secreto saliera a la luz, y ese miedo lo mantenía alerta, atado a una tensión que no se disolvía nunca. Los meses pasaron, y aunque la vida de su familia mejoró visiblemente, Mark nunca recuperó la paz interior. Podía pagar las cuentas sin temblar, podía ver a su esposa y a su hija disfrutar de un respiro después de años de penurias, pero dentro de él persistía la certeza de que había sellado un pacto con algo que lo superaba. No había comprado solo un contenedor olvidado, había comprado un destino, y ese destino lo había marcado con una cicatriz invisible. A veces se sorprendía a sí mismo, imaginando un futuro lejano. Veía a su hija mayor, independiente, con una vida propia, y se preguntaba si algún día ella también tendría que cargar con lo que él había decidido conservar. Se preguntaba si acaso el oro y los documentos, los retratos y las cartas,
Eran una herencia envenenada destinada a transmitirse de generación en generación. Y esa idea lo aterrorizaba, porque comprendía que, aunque intentara ser justo, lo que había encontrado no se dejaría abandonar tan fácilmente. El brillo de las monedas ya no lo deslumbraba. Lo que antes le parecía un milagro, ahora se le antojaba un recordatorio constante de su dilema. A veces, sentado en la penumbra, pensaba que hubiese sido mejor no escuchar aquella conversación en el almacén, no acudir nunca a la subasta, no levantar la mano aquel día. Pero enseguida sabía que no podía desearlo en serio, porque sin ese hallazgo seguiría atrapado en la rutina de la miseria. Y así, entre la gratitud y el arrepentimiento, entre la esperanza y la condena, se fue construyendo su nueva vida. Mark comprendió entonces que lo que había obtenido no era solo un tesoro material, sino una prueba. Una prueba de carácter, de moral, de conciencia. Una prueba que lo acompañaría hasta el final de sus días. Podía dividir las monedas, repartir los objetos, esconder las cartas en un rincón oscuro del garaje, pero nunca podría dividirse a sí mismo. Era un hombre nuevo, marcado para siempre por el secreto que cargaba. Y aunque el mundo jamás lo supiera, aunque su esposa y su hija nunca conocieran toda la verdad, él viviría con la certeza de que había abierto una puerta prohibida. Aquella noche, mientras apagaba la lámpara del garaje y se quedaba unos segundos en la oscuridad, sintió de nuevo esa mirada invisible sobre sus hombros. No había nadie allí, lo sabía, pero la presencia persistía como un susurro. Cerró la puerta y subió a casa con pasos lentos, consciente de que jamás podría desprenderse de lo que había encontrado. El destino lo había señalado, y aunque su vida material había mejorado, su alma estaba encadenada a un secreto imposible de soltar. El contenedor le había dado fortuna, sí, pero también le había arrebatado la tranquilidad. Y mientras se recostaba en la cama junto a su esposa, que respiraba con calma sin sospechar nada, comprendió que ese sería el precio de su elección. Vivir para siempre en la frontera entre la esperanza y el remordimiento, entre la salvación y la condena. Porque lo que había descubierto no era simplemente un tesoro escondido, sino la carga de un pasado que jamás dejaría de pesar sobre él. No olvides suscribirte para no perderte las próximas historias increíbles. Haz clic ahora para ver el siguiente video y descubrir más relatos sorprendentes. Y si esta historia te dejó pensando, compártela con tus amigos para que ellos también la vivan.